Dolores Yaney Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenny Rivera, es una de las figuras más icónicas de la música regional mexicana. Su vida es un testimonio de éxito y dolor, pero sobre todo de fortaleza y capacidad para superar adversidades. A lo largo de su carrera rompió barreras en un género tradicionalmente dominado por hombres, ganándose el título de la diva de la banda y triunfando tanto en Estados Unidos como en México. Sin embargo, detrás del brillo de los escenarios, su vida personal estuvo marcada por escándalos, polémicas y tragedias. A pesar de que en algún momento prometió que nunca sería cantante, dejó un legado que sigue vivo en el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo. Jenny nace en Long Beach, California en 1969, siendo la tercera de 6 hermanos. Su hermana menor, Rosie, llega al mundo 13 años después, lo que hace que Jenny creciera rodeada de hombres durante gran parte de su infancia. Este ambiente, lleno de desafíos, le enseña a ser una persona audaz que no se deja intimidar por nadie, rasgos que más tarde se reflejarían tanto en su carácter como en su música. Aunque su padre, Pedro Rivera, la trata como la reina de la casa, Jenny no es de jugar con muñecas ni de interesarse por lo que se considera tradicionalmente femenino. Desde pequeña, Jenny Rivera muestra una gran inteligencia y ambición, soñando con construir una carrera que le permita salir adelante gracias a sus estudios. Pero su padre, profundamente apasionado por la música, insiste en que sea cantante, proyectando en ella sus propios anhelos, al punto de convencerse de que ese también era su sueño. A los 11 años, su padre la lleva a cantar en un concurso que se realiza en un antro, un lugar evidentemente lleno de adultos. La experiencia es abrumadora para Jenny, quien entre los nervios olvida la letra de la canción mientras canta. Desesperada y avergonzada, rompe en llanto y quiere salir corriendo del lugar, pero antes de poder hacerlo, su padre la regaña severamente frente a todo el público. La humillación es tan grande que Jenny le promete a su padre que nunca volverá a tocar un micrófono en su vida. Afortunadamente, esa promesa se rompería con ayuda de un par de copas. A los 13 años, Jenny conoce a José Trinidad, o Trino. Él, con 18, le dice que cuando ella sea mayor, será su novia. Estas palabras llenan a Jenny de ilusión, especialmente porque siempre ha sentido que pasa desapercibida en la escuela. Desafortunadamente, Jenny no tenía idea de que en el futuro esta persona sería la causa de la tragedia más horrenda de su vida. Cuando Jenny cumple 15, Trino reaparece en su vida. Se presenta ante los padres y hermanos de Jenny para pedir permiso de cortejarla y la familia acepta. 3 meses después, Jenny queda embarazada. La noticia llena de tristeza a su padre, mientras que en su madre y hermanos despierta una profunda indignación. Sin embargo, la familia Rivera, a pesar de residir en Estados Unidos, mantiene arraigadas algunas costumbres de la familia tradicional mexicana. Por eso le dicen que debe casarse con Trino y vivir con él, aunque Jenny prefiere quedarse en casa con sus padres y hermanos. Es así como Jenny deja su hogar. Esa difícil decisión desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba la fortaleza de toda la familia Rivera años más tarde. Al día siguiente de mudarse con Trino, Jenny se prepara con entusiasmo para hacer lo que más anhela: ir a la escuela. Pero Trino se lo prohíbe, no quiere que estudie, solo quiere que se quede en casa para atenderlo a él y al hogar. Lo que él no imagina es que Jenny, gracias a sus hermanos, no es de las que se dejan intimidar fácilmente. Desafiando las órdenes de Trino, se dirige a la escuela de todos modos y desde ese momento Jenny decide continuar con sus estudios a escondidas. Pero esta rebelión no soluciona los problemas con su esposo. La tensión entre ellos va escalando, pasando de insultos a agresiones físicas, incluso después del nacimiento de su primera hija, Yaney Marín, conocida hoy como Chiquis Rivera. A pesar del ambiente rudo en el que creció Jenny, sus hermanos tenían estrictamente prohibido levantarle la mano. Por eso, nada pudo prepararla para lo que enfrentará al lado de su esposo, quien comienza a maltratarla físicamente, una situación que se prolonga por muchos años. Cada vez que discuten, Chiquis se tapa los oídos para no escuchar los gritos, porque, como veremos más adelante, esos gritos solo eran el preludio de algo mucho peor. Aunque Jenny es aguerrida, o tal vez precisamente por esa cualidad, soporta el maltrato durante mucho tiempo. Creció viendo relaciones marcadas por el sacrificio y la resignación en su familia, sus padres, sus tíos y otros parientes cercanos, y aprendió que una mujer debía aguantarlo todo, incluso la violencia. Jenny se resigna a que esa sería su vida hasta que un día decide ponerle fin. A los 18 años trabaja medio tiempo ganando $3.75 la hora mientras estudia la preparatoria, donde está a punto de graduarse con honores. Sin embargo, los celos y la presión de Trino para que deje el trabajo y los estudios y se dedique exclusivamente al hogar aumentan cada día más hasta que Jenny llega a su límite. Una tarde la encuentran en el baño de su trabajo tras ingerir una gran cantidad de pastillas. La llevan de inmediato a un hospital general y después a un hospital psiquiátrico. Tras varias semanas, Jenny regresa a la casa de sus padres junto con su hija. Termina la preparatoria y comienza a estudiar una carrera en administración de empresas y bienes raíces. Finalmente, parece que su vida comienza a tomar un rumbo
tiempo mejor. Pero los buenos momentos no duran mucho. 2 años después, para sorpresa de su familia, Jenny decide volver con Trino. No pasa mucho tiempo antes de que tengan 2 hijos más, Jackie Rivera y Michael Marín. Ninguno de los dos planeado. No es que uno acepte tener hijos más. En realidad, creo que muy pocas personas planeamos los embarazos. Esto que menciona es una realidad para muchas personas que no planean sus embarazos. A pesar de que existen métodos anticonceptivos que no solo previenen embarazos no deseados, sino también enfermedades de transmisión íntima, todavía no logramos aceptarlos plenamente como sociedad. En algunos casos, los hijos terminan siendo la razón por la que muchas parejas deciden quedarse juntas e incluso logran construir una vida feliz y estable. Pero esta no es la realidad para la mayoría. Un embarazo no planeado trae consigo responsabilidades emocionales y económicas que no todas las personas están preparadas para asumir. Además, la idea tradicional y conservadora de la familia provoca que muchas parejas sientan la obligación de permanecer juntas por los niños. El problema es que esta decisión no siempre tiene un desenlace positivo. En entornos familiares donde los hijos son testigos de constantes discusiones, malos tratos o incluso violencia física entre sus padres, el daño psicológico y emocional puede ser profundo. Muchos niños preferirían ver a sus padres separados y felices antes que seguir viviendo en un ambiente de tensión e infelicidad. Los problemas maritales se extienden durante años hasta que Jenny, consciente del impacto negativo que la violencia doméstica está teniendo en sus hijos, decide ponerle fin a la situación. Tras un enfrentamiento en el que Trino vuelve a golpearla, ella lo denuncia a la policía, lo que resulta en su encarcelamiento por 2 semanas. Al salir de prisión, Trino no regresa a casa y desde entonces solo ve a sus hijos los fines de semana. Con apenas 23 años, Jenny se dedica con determinación a sacar adelante a sus hijas de 7, 3 y 1 año. Trabajando incansablemente. A pesar de no recibir ninguna ayuda económica por parte de Trino, logra salir adelante gracias a su esfuerzo y tenacidad. Sin embargo, habiendo estado en esa relación desde los 15 años, Jenny admite que, al salir de ella, no sabe cómo disfrutar la vida. Un día, sus amigas la invitan a bailar música norteña. En esa salida, por primera vez, se toma unas copas y entre risas aceptan el reto de subirse al escenario a cantar. Fiel a su espíritu valiente, no se achica ante el reto y deslumbra al público con su impresionante talento. Los aplausos efusivos le dan una sensación única, algo que le gusta tanto que finalmente rompe la promesa que le había hecho a su padre 12 años atrás. Tanto le emociona esta experiencia que, aprovechando su experiencia en Cintas Acuario, la disquera de su padre, decide grabar un disco para complacerlo tras tantos años de insistencia. A partir de ahí, mientras trabaja en bienes raíces, cada año le regala a su padre un álbum. Él, orgulloso, pone fotos de Jenny en las portadas y los vende en el tianguis. Los 2 primeros discos los graba junto a sus hermanos, bajo el nombre de La Güera Rivera con Banda, interpretando canciones tradicionales mexicanas. Aunque no tienen gran éxito, Jenny sigue grabando porque lo hace por amor a su padre, no por la fama. Su tercer álbum, el primero como solista, lleva el título de una de sus composiciones, La Chacalosa. Inspirada por Chalino Sánchez, el rey del corrido y uno de los primeros artistas producidos por Cintas Acuario, Jenny narra en la canción la historia de una joven que, en lugar de tener una fiesta de 15 años, hereda el liderazgo de una organización de tráfico de sustancias. La música de Jenny llama la atención de uno de los capos de la época, quien queda tan impresionado con el disco que le pide cantarlo en persona. Así, Jenny comienza a perfilarse como una figura artística prominente en un género dominado por hombres. Poco a poco se convierte en un emblema para las mujeres ligadas al tráfico de sustancias, amplificando sus voces en un mundo donde solo eran vistas como adornos para exaltar a los capos. A medida que su popularidad crece, las estaciones de radio comienzan a tocar sus canciones con frecuencia, lo que lleva a que le soliciten presentarse en festivales y clubes nocturnos. Estas oportunidades no solo enamoran al público con el carisma y la fuerza escénica de la diva de la banda, sino que también reafirman en Jenny su gusto por la fama. Durante una de sus presentaciones en un bar, conoce a Juan López, con quien sale durante 2 años antes de casarse. Sin embargo, este matrimonio traería consigo problemas legales que marcarían su vida más adelante. En una entrevista años después, Jenny reflexionó sobre esos primeros momentos. Confesó que inicialmente solo se fijó en el físico de Juan. A pesar de tener 28 años y ser madre de 3 hijos en ese entonces, admitió que todavía era muy joven para considerar aspectos más profundos, como lo mental o lo espiritual. Sin embargo, destacó que esa atracción inicial, con el tiempo, se convirtió en amor. Lamentablemente, la honestidad no formaba parte de ese amor. A mediados de 1996, Juan es arrestado por contrabando de indocumentados, una actividad que Jenny desconocía por completo. Lo condenan a 6 meses de cárcel, durante los cuales Jenny no deja de visitarlo. Incluso con los traslados de prisión a otros estados como Oklahoma y Texas, ella se asegura
aventura de estar presente. Tras su liberación, finalmente se casan en junio de 1997 y en octubre de ese mismo año nace Jenica López, la cuarta hija de Jenny y la primera en común con Juan. Por un momento parece que todo comienza a encajar en la vida de Jenny, pero una confesión desgarradora estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Rosy, la hermana menor de Jenny, le confiesa que desde los 7 hasta los 11 años fue víctima de maltrato íntimo por parte de Trino. Le cuenta que él lo hacía como una forma enfermiza de venganza cuando Jenny y él discutían. Pero la tragedia no termina ahí. Rosy también le revela que Trino maltrató íntimamente a su propia hija, Janey, cuando era apenas una niña, menor de 9. La noticia deja a Jenny completamente destrozada. Entra en un estado de shock tan profundo que pierde momentáneamente la capacidad de hablar. Cuando finalmente reacciona, lo primero que hace es pedir ver a su hija. En esa conversación desgarradora, Janey le confiesa que su padre la había amenazado, diciéndole que si contaba algo, se la llevaría a México para separarla de su mamá. Incluso llegó a decirle que eliminaría a su madre si se atrevía a hablar. Tiempo después, durante una consulta médica, Jenny se entera de que Trino también había maltratado íntimamente a su otra hija, Jackie, cuando esta tenía apenas entre 3 y 4 años. Al salir a la luz estos actos atroces, algunos de los hermanos de Jenny quieren tomar la justicia en sus manos. Sin embargo, Pedro Rivera, el hermano mayor y asistente de Pastor, los convence de que esa no es la manera adecuada de proceder y que deben dejar que las autoridades hagan su trabajo. Siguiendo su consejo, Jenny llama a la policía y presenta una denuncia contra su primer esposo, lo que resulta en una orden de arresto en su contra. Pero el proceso legal es largo y complicado. Para no entorpecerlo, Jenny nunca le revela a Trino que sabe lo que hizo. En cambio, empieza a poner excusas para evitar que vea a sus hijos, lo cual despierta las sospechas de Trino. Tras un mes de evasivas, una llamada en la que Jenny nuevamente cancela un encuentro termina de confirmar sus sospechas. Poco después, Trino decide huir, desapareciendo por completo de sus vidas. No será hasta muchos años después que volverán a cruzarse. A pesar de su ausencia, el temor de que Trino regrese y vuelva a lastimar a sus hijas no deja en paz a Jenny. Muchas noches se encuentra sentada en el sofá, cuchillo en mano, aterrada ante la posibilidad de que el agresor reaparezca. Ahogada por la impotencia y el miedo, intenta eliminarse a sí misma nuevamente. Sin embargo, esa misma noche tiene una revelación en un sueño. En él comprende que su propósito en la vida es usar su voz y su plataforma para ayudar a quienes enfrentan luchas similares y sufren en silencio. Con esta nueva convicción, Jenny decide transformar su dolor en fortaleza, no solo para ella, sino también para inculcarles a sus hijos una mentalidad de sobrevivientes y no de víctimas. Como si la situación no fuera ya una pesadilla, al año siguiente, Jenny recibe una llamada del amante de su entonces esposo, Juan, confesando la infidelidad. Esta traición provoca una profunda crisis en su matrimonio. Sin embargo, pensando en la estabilidad emocional de su hija, Jenny opta por intentar salvar la relación. Estas experiencias desgarradoras que marcan su vida también comienzan a reflejarse en sus canciones, que se vuelven un medio para expresar sentimientos de amor, desamor y sobre todo traición. A pesar de su éxito, Jenny enfrenta grandes obstáculos para conseguir un contrato con una disquera. No solo debe lidiar con los prejuicios que imponen un ideal de talla y tamaño a las artistas femeninas, lo que desde su infancia la hizo sentirse como el patito feo, sino también con las expectativas de una industria musical donde muchas veces se espera que las mujeres se comprometan más allá de su talento para avanzar. La patrona, como se le conoce, se rehúsa rotundamente a cumplir con esas exigencias. Aunque sabe que podría tener éxito en otro ámbito gracias a su inteligencia, su espíritu aguerrido la impulsa a demostrarles, tanto a las mujeres que sueñan con una carrera artística como a los sabiondos de la música, que el talento no tiene forma ni tamaño. En su caso, una mujer con hijos que no encaja en el ideal de perfección física también puede triunfar como artista. Y efectivamente, en el año 2000, Jenny concreta su primer contrato con la disquera Fonovisa y produce el álbum Que me entierren con la banda. Este disco la catapulta a la fama, rompiendo las expectativas de muchos dentro de la industria, especialmente entre las mujeres que, como Jenny, habían sido menospreciadas por no ajustarse a los estándares de belleza impuestos por los que dominan los medios artísticos. Es a estas mujeres a quienes Jenny logra darles representación en un espacio que no solo las había ignorado, sino que jamás las había contemplado. A pesar de su creciente éxito, los detractores intentan demeritarla, refiriéndose a ella únicamente como la hermana menor de Lupillo Rivera. Es cierto que al inicio Lupillo compartió escenario con ella y le brindó apoyo, pero mientras él consolidaba su fama en México, Jenny construía su propio camino en Estados Unidos. Incluso logró que sus canciones alcanzaran los primeros puestos en Billboard dentro de la categoría de música
música regional mexicana, marcando un hito en su carrera. Mientras su trayectoria profesional avanza, también lo hacen las tensiones en su vida personal, especialmente con su segundo esposo, Juan. A pesar de los conflictos, en 2001 tienen a su segundo hijo juntos, Johnny López, el quinto y último hijo de Jenny. Los problemas suscitados a raíz de la infidelidad de Juan, combinados con el ascenso de Jenny en la música, generan inseguridades en él, lo que desencadena conflictos constantes en la pareja. Estos conflictos afectan a Jenny incluso en su trabajo. En más de una ocasión, asiste a entrevistas con los ojos llorosos después de una pelea. Finalmente, cansada de la situación, la diva de la banda toma la decisión de pedirle el divorcio. Sin embargo, Juan no se lo pone fácil. Presenta una contrademanda exigiendo $500,000 y $10,000 mensuales en manutención, a pesar de que es Jenny quien se queda con la custodia de sus hijos. Irónicamente, Juan no solicita tiempo para convivir con ellos. En este punto, gracias a su esfuerzo y éxito, Jenny cuenta con los recursos económicos para cumplir con las demandas, pero lucha durante 3 años para conservar la mayor parte posible de lo que tanto trabajo le ha costado ganar. Afortunadamente para ella, gran parte de sus ingresos son en efectivo, lo que dificulta que Juan pueda comprobar el total de sus ganancias ante el juez. Finalmente, una jueza determina que, al tener Jenny la custodia de los hijos, es Juan quien debe pagar manutención, poniendo fin a este capítulo tan complicado. Lamentablemente, los problemas no terminan para la gran señora. Después de revelar en una entrevista lo ocurrido con su primer esposo, Trino, quien sigue prófugo, diversos medios desacreditan su testimonio, acusándola de inventar la historia para ganar publicidad. A pesar de las críticas y calumnias, Jenny se mantiene fuerte y enfocada en su meta, lograr que Trino enfrente la justicia. ¿Te imaginas semejante mentira? Pensar que alguien mentiría sobre un tema tan sensible como el maltrato íntimo hacia su propia hermana e hijas es aterrador, pero más indignante es que algunos medios de comunicación se atrevieran a desestimar una de las peores tragedias en la familia Rivera sin pruebas ni sustento, alegando que todo se trataba de una mujer buscando llamar la atención. Afortunadamente para Jenny, tras la entrevista en la que expuso los crímenes de Trino, su caso trasciende y lo que para algunos es motivo de burla, para sus admiradores se convierte en una causa de justicia. Gracias al apoyo de sus fans, las autoridades logran dar con Trino, quien es arrestado en abril de 2006 en California. Y te estarás preguntando, ¿cómo lo encontraron las fans? Resulta que Trino, con un nivel de cinismo impresionante, presumía en fiestas que había sido esposo de Jenny Rivera. No solo llevaba una orden de aprehensión sobre sus hombros durante 9 años, sino que además no mostraba ni un gramo de remordimiento por sus actos. El juicio finalmente comienza. Rosy y Chiquis se presentan frente al juez para dar su testimonio, enfrentándose con valentía a esa dolorosa experiencia. Sin embargo, pese a toda la evidencia en su contra, Trino niega rotundamente su culpabilidad. Durante el proceso, que se alarga por meses, Jenny presencia un episodio que la deja atónita. Trino entra al juzgado acompañado de su familia, sin escolta alguna. Ella pronto descubre que había pagado la millonaria fianza impuesta por el juez. Jamás aportó un solo peso para los alimentos o la educación de sus hijos, pero sí tuvo los recursos para pagar $1,000,000 en efectivo. Un año después de su arresto, Trino finalmente es declarado culpable y sentenciado a 31 años de cárcel. Así termina uno de los capítulos más duros en la vida de la familia Rivera, quienes tras una década de lucha finalmente obtienen justicia. Para Jenny y los suyos, este cierre representa la posibilidad de seguir adelante, aunque los obstáculos no terminan ahí. Ese mismo año, el segundo esposo de Jenny es arrestado por tráfico de sustancias. A pesar del complicado divorcio que tuvieron, la diva de la banda no duda en pagar su fianza. Quizá esta acción sea difícil de comprender para muchos, pero para Jenny fue una decisión sencilla. En 2008, una nueva polémica sacude su vida. Un músico con quien trabajó anteriormente filtra un video íntimo entre ellos. Los medios de comunicación no tardan en atacar, criticando que el video contradice la imagen de mujer fuerte y empoderada que Jenny había construido. Se emiten juicios desde una moralidad hipócrita, enfocándose en sus matrimonios fallidos y cuestionando su carácter. Sin embargo, fiel a su estilo, Jenny enfrenta la situación con la frente en alto. En lugar de esconderse, decide hablar públicamente, dejando claro su enojo ante esta violación a su privacidad. Señala además la incongruencia con la que se le juzga, pues algo que sería celebrado si fuera un hombre se convierte en motivo de escarnio por tratarse de una mujer. Su familia y sus fanáticos se muestran solidarios, mientras que los medios eventualmente reconocen la valentía de su respuesta. Una vez más, Jenny Rivera demuestra que, aunque la vida no deja de ponerle pruebas, su fortaleza siempre la lleva a salir adelante. A finales de ese año, Jenny conoce a Esteban Loaiza, un ex beisbolista de las Grandes Ligas con quien se casa 2 años después en una boda increíblemente mediática. Pareciera que por fin había encontrado la felicidad junto al hombre de sus sueños, pero los problemas no tardan en aparecer en su vida. La relación entre Jenny y su hija Chiquis sufre un repentino distanciamiento, lo que da pie a rumores en los
medios sobre una supuesta infidelidad entre Esteban y Chiquis. No obstante, Chiquis asegura que los problemas con su madre tenían que ver con su novio, Ángel del Villar, un empresario musical que nunca ha sido del agrado de Jenny. Aunque no hay pruebas que confirmen los rumores entre su hija y su tercer esposo, sí las hay del conflicto entre Jenny y Ángel. Lo cierto es que, tras 2 años de matrimonio, Jenny y Esteban inician su proceso de divorcio en octubre de 2012. Para empeorar las cosas, la relación con Chiquis no mejora. Y como veremos, tristemente, Jenny nunca tendrá la oportunidad de reconciliarse con ella. A pesar de todas las adversidades que ha enfrentado, la diva de la banda sigue trabajando con la misma dedicación de siempre. Continúa ofreciendo conciertos y participando en distintos programas de televisión, entre ellos como jueza en el reality La Voz México. Por eso, tras un concierto en Monterrey, Jenny debe regresar a la Ciudad de México esa misma noche para una grabación del programa. Su vuelo despega a las 3 de la mañana con llegada programada al Aeropuerto Internacional de Toluca a las 4:30. Sin embargo, pocos minutos después del despegue, los radares pierden contacto con la aeronave. Tras una intensa búsqueda, las autoridades encuentran el avión estrellado en la Sierra Madre, confirmando la trágica muerte de Jenny Rivera a los 43 años, junto con los otros 6 pasajeros, el 9 de diciembre del 2012. Las autoridades inicialmente señalan fallas técnicas como la causa del accidente, pero con el tiempo surgen teorías que sugieren que no fue un accidente. Años después sale a la luz una entrevista que Jenny grabó en caso de su muerte repentina, donde confesaba que el FBI la había contactado por una amenaza de secuestro en su contra. Estas amenazas no eran aisladas. Aunque la música de Jenny Rivera conquistó a un público diverso, su estilo de corridos también atrajo la atención de figuras del crimen organizado, un tema al que hacía referencia en sus canciones. Esto generó críticas constantes hacia ella. Pero a pesar del contenido de sus letras, Jenny nunca estuvo involucrada en el crimen organizado. No era una chacalosa, sino una mujer decidida a abrirse camino en una industria que le cerró las puertas por su apariencia. Jenny, con su inteligencia y determinación, identificó un vacío en el mercado. No había mujeres cantando corridos. Aprovechó esa oportunidad y el tiempo le dio la razón. Por esta razón, en más de una ocasión, fue invitada a eventos privados donde entre el público se encontraban grandes capos. Para Jenny siempre fue solo una cuestión de negocios. No se sentía responsable de las actividades de sus clientes. A ella le pagaban por cantar y eso era exactamente lo que hacía. Ahora bien, aunque Jenny Rivera no estaba involucrada en el negocio de las sustancias, sí llegó a conocer a personas influyentes dentro de ese mundo. Entre ellas, Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como La Barbie. Según algunas fuentes, en uno de estos encuentros, La Barbie le faltó gravemente al respeto, humillándola frente al público, algo que Jenny no estaba dispuesta a tolerar. Poco tiempo después, el gobierno mexicano anunció la captura de La Barbie. Tras su detención, él señaló a Jenny como la responsable de haber proporcionado información a las autoridades para atraparlo. Por esta razón, hay quienes creen que La Barbie orquestó la muerte de Jenny colocando un explosivo en el avión en el que viajaba como venganza por su captura. Más allá de las distintas teorías que rodean su fallecimiento, lo cierto es que la muerte de Jenny fue una verdadera tragedia. Sin embargo, su legado positivo sigue vivo. Jenny demostró con creces lo que significa ser una persona aguerrida, alguien que con esfuerzo y sin rendirse logró romper moldes y mostrar al mundo que el verdadero talento artístico no tiene límites. Más allá de su música, también enseñó que a pesar de enfrentar tragedias que habrían derrotado a muchos, siempre encontró la fuerza para levantarse y seguir adelante. Jenny Rivera se convirtió en un ejemplo de perseverancia y determinación frente a cualquier adversidad.